Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Soy ingeniero electricista con una maestría en potencia. Tengo más de 48 años de graduado. Hoy vamos a hablar sobre paradigmas. Si no se han suscrito, suscríbase. Dele a la campanita que aparece con vibración para que reciban noticias cada vez que saque un video nuevo. Si al final le gusta el video, le dan un like y lo comparten. Vean el video hasta el final, porque le tengo un pequeño obsequio. He decidido hacer este video sobre paradigmas, porque lo que vieron en mi video anterior, que era análisis de problemas y toma de decisiones, sé que muchas veces se van a encontrar con decisiones que es un paradigma para ustedes. ¿Qué es un paradigma? Hay muchas definiciones, pero la más universal es que un paradigma es hacer las cosas diferentes a como las venimos haciendo. Porque si queremos resultados diferentes, lógicamente hay que hacer las cosas en forma diferente. Es decir, con eso quiero decir que a veces puede haber que sean paradigmas para algunas personas, pero para otros de repente no es ningún paradigma, es decir, es algo normal. Entonces, cuando se presenta un paradigma, o cuando se presenta un paradigma, no toman esa decisión, a pesar que le haya parecido que es la más acertada, por el simple hecho de ser un paradigma, por el temor de tomar esa decisión. Y no es que van a tomar la decisión a ciegas, ¿no? Siempre hay que hacer un pequeño análisis. Me explico, si usted vive en un piso 10 de un edificio y andan buscando métodos para bajar más rápido a la planta baja, de repente pensará, bueno, el paradigma es tirarme por el balcón hacia abajo. Lógicamente se van a matar, ¿no? Entonces, esa no es una solución. Siempre hay que analizarla y seguramente van a tomar la decisión más acertada. Se lo voy a ilustrar con unos pequeños ejemplos. Este era un señor que le gustaba mucho comer pescado frito, pero la señora le preparaba el pescado y le cortaba la cabeza y la cola. Y a él le gustaba comerse su pescado con cabeza y cola. Entonces le dice a la señora que por qué prepara el pescado así, que a él le gusta el pescado completo. Entonces la señora le responde, bueno, es que así aprendí yo de mi mamá, aquí siempre quitarle la cabeza y la cola. Y dice, bueno, ¿por qué no la llama y le pregunta por qué le quitaba la cabeza y la cola? Llama a la mamá y le pregunta, mamá, ¿por qué tú le quitabas la cabeza y la cola al pescado para cocinarlo? La mamá le responde, bueno, realmente yo aprendí así de tu abuela. No, ¿por qué lo hacía? Realmente no sé. ¿Por qué no llamas a la abuela y le preguntas, pues? Entonces cogió y llamó a la abuela. Y le dice, abuela, ¿por qué usted le quitaba la cabeza y la cola del pescado para fritarlo? Entonces la abuela le responde, mijita, lo que pasa es que nosotros éramos muy humildes y el sartén que teníamos era muy chiquito y el pescado no cabía completo. Teníamos que cortarle la cabeza y la cola para que pudiera caber en el sartén. Entonces fíjense que por ese simple ejemplo, como haciendo un pequeño análisis, se ve que la decisión era seguir a cocinar el pescado, porque esa sí tenía su sartén grande, de no cortarle más la cabeza y la cola. ¿Por qué no lo hacía la mamá y no lo hacía ella? Porque venía acostumbrada a hacerlo en una forma. Y para tener resultados diferentes, como le dije, hay que hacer las cosas en forma diferente. Porque si lo sigue haciendo igual, siempre van a tener el mismo resultado. Le pongo otro ejemplo, que ese sí tuvo un impacto financiero. Los relojes digitales, el reloj digital lo inventó un señor búlgaro llamado Peter Tron. Me imagino que se pronuncia así. Y el primer reloj digital lo fabricaron en Suiza. Pero acuérdense que los suizos son famosos por sus relojes de cuerda. Después los relojes automáticos sigue siendo de cuerda, pero en vez de darle al botoncito, movían en la mano y se le daba cuerda.
Ellos son famosos en eso. Y no enfrentaron a desarrollar en forma masiva el reloj digital. Pero entonces vinieron los coreanos y vieron eso y ellos sí le picaron adelante a tal punto que hoy en día Samsung, que es una empresa coreana, domina el mercado de los relojes digitales. Fíjense las consecuencias de no haber tomado una decisión correcta a tiempo. Le pongo otro ejemplo, eso sí lo viví yo. Acuérdense que yo estoy jubilado de la industria petrolera venezolana PDVSA. Y esa empresa llegó a ser la segunda empresa más eficiente del mundo. Empresa petrolera, ¿no? La segunda empresa petrolera más eficiente del mundo. Claro, no fue únicamente por las decisiones que yo tomé, pero un equipo, éramos 20.000 trabajadores. Pero siempre andábamos en busca de la mejoría, de obtener mejores resultados. Y sabíamos que los mejores resultados teníamos que obtenerlo haciendo las cosas en forma diferente. Le voy con el primer ejemplo. En PDVSA existen unas subestaciones eléctricas que se llaman subestaciones tipo H, porque tienen la forma de una H. Encima de la parte que une los dos postes que se elevan, hay una plataforma y ahí están unos transformadores. Ahí lo ven. Y abajo está un centro de control. Y esos centros de control, por herencia de Shell, es decir, yo pasé por Shell como pasante, y estudiante, después con Marabén, después con PDVSA y me jubilé en PDVSA. Bueno, lo cierto es que era una herencia de Shell. Y entonces esas cajas eran metálicas. Y por una u otra causa, los elementos internos de esa caja perdían el aislamiento eléctrico. Entonces las cajas se electrificaban. Cuando venía un operario a abrir la caja para operar ese centro de control, en muchas ocasiones en lo que tocaban la caja recibían una fuerte descarga eléctrica. 440 voltios. Sí, pues era alimentada, posiblemente los que no son electricistas no me van a entender, pero en forma general, arriba venía una tensión de 6.900, se transformaba a 440, que es una tensión elevada, ¿no? Recibía un correntazo muy fuerte. Entonces yo me puse a pensar, oye, eso no puede ser así, vamos a analizarlo. Y me conseguí con un paradigma. Cambiar la caja metálica por otro material. Y me puse a investigar a nivel global, o sea, a nivel internacional. Y me topé con una compañía llamada Holep. Y ellos fabricaban unas cajas con un producto llamado Haliester. Es como un plástico, pero muy resistente. Ellos me hicieron unas pruebas en mi oficina. Con una caja de esas le cayeron con una mandarria y la caja no se rompía. Entonces yo tuve que hacer una presentación a la gerencia para que me autorizaran a cambiar esa, porque era una inversión fuerte, porque eran muchos equipos. Es decir, muchas cajas por cambiar. Y me lo aprobaron. Pero entonces, como el pedido era tan grande, tan fuerte, la JOLE decidió contratar a un fabricante nacional de Venezuela y fabricar las cajas en Venezuela. Claro, trayéndose ellos todos los componentes al país. Entonces salía más económico porque la mano de obra en Venezuela era inferior a la mano económica en Holanda. Y así se hizo, claro, bajo mi supervisión. Yo iba cada 15 días, cada mes, a supervisar la construcción de eso. Se instalaron esa caja y se acabaron los accidentes por descargas eléctricas, descargas eléctricas al operar esa caja. Otro paradigma que rompí yo. Los pozos eléctricos, los pozos petroleros, son alimentados a través de un circuito que viene en forma generalmente aéreo, y como es aéreo llevan unos pararrayos. Entonces, el bajante de ese pararrayo pasaba por el arrancador del motor
iba el motor y de ahí iba el geyser. Que el geyser era una muy buena puesta a tierra, porque es una tubería metálica dentro de la cual va la bomba que saca el petróleo, lógicamente. Pero como una tubería metálica iba a cientos de metros bajo tierra, era una tremenda puesta a tierra. Pero entonces se quemaban, cuando había una descarga, se quemaba generalmente el motor y dañaba los arrancadores. O sea que algunos componentes del arrancador se quemaban también. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que pensar en una solución a esto. Y me conseguí con el paradigma de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la forma es independizar el bajante de esos pararrayos del motor y del arrancador. Y así lo hice. Arranqué a los pararrayos, un bajante directamente al geyser, y el arrancador y el motor también al geyser, pero por otro camino. Se disminuyó notablemente la quema de motores. Pero que seguían quemando los motores. Disminuyó, pero se seguían quemando. Y dije, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces me fui más al detalle del motor. Los motores llevan un elemento que se llama capacitor, que eso es lo que hace que almacena energía para mejorar el factor de potencia y disminuye la corriente de consumo del motor. Al mejorar el factor de potencia, la corriente de consumo disminuye, ¿no? Y entonces me di cuenta que la gran mayoría de los motores tenían capacitores por encima del valor deseado. Eso se puede calcular. Hay una forma de cálculo, ahí se la presento. Pero yo no podía poner a mis operarios a que hiciera, cada vez que se consideran con eso, a calcular eso, ¿no? Tenía que ser algo más práctico, más dinámico. Entonces me puse a investigar y me topé con una tabla, ya la Westinghouse había hecho eso en un libro que yo tengo, y estaba una tabla donde aparecía, dependiendo de la potencia del motor, era la capacidad del condensador y el porcentaje de disminución de corriente. Hice una nota técnica y la hice circular y bajó, no a cero, porque siempre ocurren fallas, pero bajó notablemente la quema de motores eléctricos. Bueno, con estos tres ejemplos que le puse, fueron muchos más paradigmas, pero no quiero fastidiarlo con tantos ejemplos. Claro, no era yo, únicamente yo, éramos 20.000 empleados, pero teníamos muy claro que si queríamos obtener resultados diferentes teníamos que hacer las cosas en forma diferente. Si rompimos muchos paradigmas en las diferentes áreas. Entonces con esto quiero que estén claros que no le tengan miedo a los paradigmas. Cada vez que apliquen su análisis según el video anterior y el resultado sea que la alternativa más adecuada es un paradigma, analícenlo y de repente esa es la mejor decisión. O sea, no le tengan miedo a los paradigmas. Bueno, yo le estaba hablando que les tenía un obsequio. Yo sé que algunos de ustedes posiblemente no manejen bien el Excel. Y yo considero, sin ofender a nadie, que hoy en día un científico, sobre todo alguien que trabaje, si es que trabaja en la parte humanística, no tiene sentido, ¿no? Pero si es alguien que trabaja en las ciencias y no conoce el Excel, incluso si trabaja en la parte administrativa también, si no conoce el Excel, es como aquellos que no sabían ni leer ni escribir hace 50 años atrás. Porque el mundo ha evolucionado a tal velocidad que hoy en día hay que tratar de mantenerse al día con todos los adelantos tecnológicos que han ocurrido. Hay que correr. No para adelantarse, sino por lo menos para garantizar que permanecemos en el mismo sitio. Entonces, los que no se han suscrito, suscríbanse. Si les gustó el video, le dan un like. Le dan la campanita que vibra para que les reciban noticias cada vez que saque yo un video. Y compártanlo. Y en comentarios, ahí viene el regalo. Me escriben lo que ustedes quieran, pues simplemente pueden escribir: quiero el curso de obsequio.
y me ponen su correo electrónico. Sí, porque lo tengo en forma digital el curso. Y yo le voy a mandar de regreso un curso de Excel. Le digo que yo nunca estudié Excel. Yo estudié Lotus 1, 2, 3. Cuando eso no existía el Excel. Después que fue que salió el Excel y superó al Lotus 1, 2, 3. Y entonces yo siempre he dicho que para hacer las cosas uno solamente necesita un 15% de conocimiento. Y yo lo tenía con el Lotus 1, 2, 3. Lo demás es actitud. Como salió el primer Excel, yo empecé a jugar con esa hoja de cálculo, viendo para qué servía cada icono. Y así fue a tal punto que logré, incluso ya hice un curso, claro, muchos años después, ¿no? Hice, cuando dominaba bien el Excel, ¿no? Hice el curso que hice. Entonces, resumiendo, no le tengan miedo a los paradigmas. Cada vez que tenga un resultado que es un paradigma, simplemente analícenlo. Y seguramente va a salir que eso va a ser la mejor alternativa y van a mejorar. ¿Por qué? Porque al cambiar la forma en que lo estaban haciendo, posiblemente va a tener resultados mejores. Entonces, suscríbanse, denle a la campanita, denle un like, compártanlo y mándenme una nota con su correo electrónico. Y yo con mucho gusto les voy a enviar ese curso de Excel. Bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias por su atención. Se me olvidaba. Si se dieron cuenta, muchos de los ejemplos que yo puse, es decir, lo que viví yo personalmente, tenían asociados accidentes. Y según la Organización Nacional de la Salud, el 80% de los accidentes ocurren en los hogares. Entonces, yo soy un ingeniero muy práctico. Yo me gradué en el Politécnico de Barquisimeto, como ingeniero, lógicamente, pero enfocado hacia la parte práctica. Y hice mi maestría en el RPI, que es otro politécnico clasificado como altísimamente competitivo en Estados Unidos. De hecho, ellos son asesores de la NASA, se pueden imaginar. Y es también netamente práctico. Entonces, hay que ser práctico en la vida. A veces mucha teoría no son buenas, porque con la teoría que logras los resultados, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero hay que ser práctico, así como la tabla esta que le presenté yo a la gente de cuál es el condensador más adecuado. Entonces, en las alternativas que como tengan paradigmas, no tengan miedo, analícenlo, utilizando mucho la lógica, y verán que van a tener buenos resultados. Bueno, se les quiere mucho, se cuidan, y los espero en el próximo video, que lo voy a llamar accidente o descuido, porque el 80% de los accidentes ocurren en los hogares. Se les saluda.